Saludos amigas y amigos y bienvenidos a una edición más de Observatorio Interamericano. Les habla el doctor José Efraín Hernández Acevedo y en esta ocasión tengo con ustedes al doctor Pedro Martínez Lillo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid y también director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. Pedro, bienvenido a Puerto Rico. Muchas gracias, José Efraín. Un placer estar aquí hoy contigo, conversando en este observatorio interamericano y además también enormemente satisfecho y enormemente reconocido por la invitación que me cursó la Universidad Interamericana para estar aquí como profesor visitante durante esta semana. Quiero poner también de manifiesto la enorme satisfacción y la carga emocional que para un español es estar aquí en Puerto Rico, en esta isla que tantos recuerdos imaginarios nos suscita desde el punto de vista intelectual, cultural, histórico y personal. Por lo tanto, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, como les adelanté, ¿verdad? Por su título, el doctor es experto en temas de historia contemporánea y uno de los eventos que está causando tensión a nivel mundial y que ya va prácticamente para 2 años es la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Y Pedro, veía yo varios medios noticiosos a nivel internacional en los pasados días y se referían a la situación como de empantanamiento, o sea que la guerra entre Rusia y Ucrania había pasado de una fase, se hablaba de la contraofensiva ucraniana, pero que había quedado, o por lo menos en los últimos meses, se encontraba en un empantanamiento. Pero 24 horas, menos de 24 horas de hoy, cuando estamos grabando este observatorio, salen unas noticias que yo creo que me gustaría que tú analizaras si esto realmente va a seguir empantanado o pueden cambiar la historia. Hablamos de que el jefe del grupo Wagner se encontraba en un avión y junto a un grupo de sus seguidores, de sus colaboradores íntimos. Y misteriosamente, pues como ha ocurrido a través de la historia con otros personajes, el avión cayó. Y también leí esta mañana, antes de venir para acá, que se anuncia de que el ejército ucraniano ha comenzado vamos a decir, yo no sé si llamarlo invasión, porque es territorio de ellos, pero de la península de Crimea, que la Federación Rusa había invadido ya desde el 2014, una anexión ilegal y que prácticamente eso había quedado en nada hasta ahora que ocurre la guerra. Estos hechos de las pasadas 24 horas pueden sacar del empantanamiento la situación que se está viviendo ahora mismo en Ucrania. Bueno, yo creo que todavía, digamos que es muy precipitado saber con precisión y con exactitud, con rigor, estos acontecimientos que acaban de suceder en las últimas 24 horas, qué impacto pueden tener, ¿no? Yo creo que necesitamos todavía un poquito más de perspectiva, conocer algunas reacciones internacionales para saber exactamente qué impacto puede tener lo que ha ocurrido, es decir, la muerte o el fallecimiento del jefe del grupo Wagner y de sus colaboradores más próximos en un accidente aéreo que da la impresión que ha podido ser causado por un atentado, y por lo tanto la desaparición de este actor político y militar en la guerra de Ucrania. Efectivamente también otro acontecimiento que yo creo que tenemos que añadir, que ha sido el cese o el retiro definitivo o el apartamiento definitivo del general Surovikin, que era uno de los actores también más importantes dentro de la estrategia militar. Era el llamado carnicero de Siria, ¿no? Efectivamente, ¿no? Un hombre bien reconocido dentro, digamos que, de la jerarquía militar rusa, pero que se había posicionado a favor de la gente del grupo Wagner cuando hace 2 meses se levantaron
contra el poder de Putin, frente al poder del Kremlin. Este hombre ha sido también cesado o apartado definitivamente del poder, ¿no? Esta es otra variable que está encima de la mesa. Y la tercera, efectivamente, como tú dices, esta operación un tanto relámpago de comando que el ejército de Ucrania acaba de realizar sobre la península de Crimea, que es la primera ocasión desde el 2014, cuando efectivamente Putin anexionó Crimea, que fuerzas armadas ucranianas han hecho un operativo sobre el territorio que era suyo y que sigue siendo suyo, porque ellos así lo reconocen, y es una anexión que la comunidad internacional no ha reconocido. Entonces estos son tres factores, tres acontecimientos que podemos pensar que pueden agilizar o dinamizar de alguna manera esto que comentabas, efectivamente, que es el empantanamiento que la guerra de Ucrania provocada por la agresión de Putin, una guerra de anexión y de conquista contra Ucrania, efectivamente hace ya en torno a 560 días o 550 días. A mí me gustaría también, para terminar este pequeño prólogo, hacer una reflexión. Yo creo que efectivamente tenemos algunas dudas e incógnitas respecto a la guerra, en el sentido de que hoy por hoy creo que no sabemos cuándo va a acabar, cuándo va a finalizar, ni tampoco sabemos de qué manera va a finalizar. Pero, José Efraín, yo creo que sí tenemos algunas certezas o algunas certidumbres, y esas certezas y unas certidumbres nos dicen que el tiempo que se va a abrir después de la guerra va a ser un tiempo radicalmente distinto al tiempo en que empezó la guerra. Fundamentalmente, yo creo que desde el punto de vista internacional y del orden internacional. Es decir, el tiempo internacional que existía, o el orden internacional presente antes de la invasión de Ucrania, yo creo que ese tiempo no va a volver, y vamos o tenemos que estar preparados para la aparición de un orden internacional diferente. Yo, sobre el asunto de si esta guerra tiene un fin cercano, de hecho, lo que había leído es que Putin lo que pondera es una guerra permanente. Ahora mismo lo que está es trayendo tropas, reclutas desde lo que le llaman en inglés Far East, o el oriente lejano, ¿no? Jóvenes que de ordinario se ganan $200 al mes, le está ofreciendo $2,000. Y entonces, como en Rusia, pues las cosas han seguido como si nada, las barras seguían llenas, las discotecas, las plazas, la gente divirtiéndose, y era una situación lo más interesante, porque era a nivel nacional, pues más allá de algunas referencias de, aquí le llamarían billboards, o son estas pancartas muy grandes buscando reclutas, o con la imagen de algún soldado ruso y la cinta conmemorativa que ellos utilizan, me parece que de San Jorge, conmemorando la Segunda Guerra Mundial, o la Gran Guerra Patria, como ellos le llaman, pues como todo seguía igual. Ahora, yo creo que antes de que estos hechos ocurrieran, que habrá que ver en las próximas horas qué ocurre. Hay quien plantea que Putin está sintiendo la presión porque estas personas del grupo Wagner y Prigozhin eran gente pues muy admirada por los nacionalistas, que es parte del apoyo que tiene Putin en estos tiempos. Yo comentaba con unos amigos que esto podría, ya yo venía hablando, y otras personas también, no me estoy adjudicando que eso lo diga yo, esto es una guerra fría 2.0, incluyendo la característica de las guerras proxy, que eran las que ocurrían donde la Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados fomentaban, ayudaban, daban combustible a conflictos alrededor del globo terráqueo, comenzando con la guerra de Corea, la guerra en Indochina, Vietnam del norte, del sur, Laos, y en Latinoamérica, pues ni se diga, o sea, de norte a sur, e incluso aquí en el Caribe, pues mismo sabes que fue escenario de la Guerra Fría. Pues ya hoy día tenemos conflictos, yo creo que el escenario más patente
es el de África. Hace una semana el golpe de Estado en Níger. Le comentaba yo en un programa de radio en otra universidad que habían personas con la guerra, con las banderas de Rusia. Y decía yo, bueno, pero ¿dónde de momento florecieron y en el medio de África tú podías conseguir banderas rusas y andar ondeándolas por ahí? Y este señor, casualmente, Prigozhin, ayer en la mañana veía yo un reportaje en el periódico El País, uno de los periódicos principales de España y a nivel de toda Hispanoamérica, un video de Prigozhin lanzándolo a Rusia y de lo que ellos estaban haciendo en África y que estaban allí para derrotar a ISIS y a todos los enemigos del colonialismo africano y demás. ¿Tú crees que todo esto ha cambiado la geopolítica para siempre? ¿Esto es un antes y un después? ¿Cómo tú lo ves? Yo creo que desde luego, repito, el mundo en cuanto al orden internacional que veremos después de la guerra de Ucrania será bastante diferente al que había antes del conflicto. Y me referiré a alguna, digamos que, de las cuestiones o de los elementos que yo creo que así lo pueden atestiguar, ¿no? Es obvio que no tendremos una idea clara de cómo será ese orden internacional, ¿no? Pero ya podemos ir viendo ciertas señales. Efectivamente, yo creo que se están anticipando cosas muy interesantes a las que ahora me referiré. Pero es cierto que en lo que has dicho hay elementos que son realmente interesantes, ¿no? O sea, Prigozhin no era un hombre cualquiera. Era un actor de la vida política en Rusia y desde luego de la vida militar. Como tú bien comentabas, es un hombre que logró reunir o apiñar o aglutinar en torno a él a sectores ultranacionalistas, defensores de la patria rusa, de los intereses de Rusia, del restablecimiento del poder ruso, etcétera, etcétera, ¿no? Sectores que podemos calificar de ultraderecha y en algunos casos eran personajes o individuos que estaban aleccionados casi con un comportamiento fascista, ¿no? Sí. O sea que era... y gente que no se ajustaba a ningún tratado sobre la guerra y que se alegaban de las violaciones por supuesto. A derechos humanos. Cuando se produce hace 2 meses este levantamiento contra Putin, este levantamiento militar que él lidera, Prigozhin y el grupo Wagner tienen el apoyo de amplios sectores de la población de las ciudades donde se han sublevado y ellos disparan contra las propias fuerzas rusas, derriban un avión, derriban 6 helicópteros, la gente les aplaude, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el grupo Wagner es quien ha sostenido el esfuerzo militar de guerra en Rusia durante los meses pasados. El control de la zona de Bakhmut, que ha sido casi como un Verdún del siglo XXI, porque para avanzar 30 metros o 40 metros morían 50 o 60 personas, el esfuerzo militar lo hizo el grupo Wagner. Los mercenarios que murieron fueron sus tropas, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto ha tenido un impacto enorme respecto a la población. Respecto también a este comportamiento de la población rusa, digamos que sigue disfrutando, por decirlo de alguna manera, de la vida normal, va a los cafés, acude a su trabajo, en vacaciones sale a descansar. Yo creo que hay que tener en cuenta varias circunstancias. Una es que nos movemos en un espacio político, el de Rusia, que hoy por hoy no cabe ninguna duda que es una dictadura y que por lo tanto es una sociedad civil que está enormemente manejada, por los medios de comunicación, por el control que hay, por el control social, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que por lo menos lo que nos dicen los estudios de opinión pública es que la sociedad rusa mantiene un respaldo importante a Putin respecto al conflicto, en torno al 70%, 70 y tantos por ciento de la población, ¿no? Y en la tercera consideración que habría que hacer, y es que aunque la guerra ha planteado toda una serie de sanciones por parte de los países occidentales a Rusia, esas sanciones, pues al parecer están teniendo poca incidencia, por decirlo de alguna manera, de momento. ¿Por qué? Bueno, porque aunque en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, 140 países votaron
una resolución condenando la agresión de Rusia, esos 140 países no luego han seguido las sanciones que se les exigían para poder debilitar a Rusia. Hay países que han votado en contra de Putin, han denunciado su agresión en Naciones Unidas, pero a la hora, por decirlo de alguna manera, de ejecutar de una manera, de articular de una manera, de llevar sobre el terreno esa denuncia sobre Putin, pues han decidido no aplicar las sanciones a Rusia. O sea, que ¿Por qué? ¿Por qué? Porque seguramente por varias razones. Algunos países porque consideran que estas sanciones no son legítimas, tal y como se han conformado y tal como se han planteado, y porque ven la posibilidad de hacer negocio. O sea, que estamos hablando, para hablar aquí sin ambas, la India y la República Popular China. Por supuesto. Que son los que entonces le han dado oxígeno a Rusia y tal vez para sobrellevar las sanciones, y oxígeno para que esta guerra continúe. Pero mucho más. El caso de la India puede ser el más sorprendente o el más interesante, porque efectivamente la India compra el petróleo ruso, lo compra a un precio casi ridículo, lo refina, la industria india refina el petróleo que ha comprado a Rusia y lo revende a un precio exorbitado, pero lo vende también a países occidentales, aquellos países que están aplicando las sanciones contra Rusia. Por lo tanto, estamos viendo un juego un tanto perverso en ese sentido, ¿no? Pero es que hay que decir que no es solo el caso de China o el caso de la India, es el caso de en torno a 40 o 50 países dentro de la comunidad internacional que están haciendo eso. En África, muchos países se niegan a aplicar las sanciones. En América Latina, muchos países se están negando a aplicar las sanciones. Es el caso, por ejemplo, de Brasil. Y cuando uno habla de Brasil, no estamos hablando de un actor cualquiera. Exacto. Estamos hablando de un actor que tiene una aspiración a jugar, digamos, que un rol global, ¿no? Entonces, es interesante esta reflexión, porque cuando hablamos de estos países, hablamos de la India, hablamos de Brasil, hablamos de los países africanos. Tú te referías antes al caso, por ejemplo, de Mali, de Burkina Faso, del golpe de Estado que ha habido en Níger, que son países que se han posicionado también en contra de las sanciones, grosso modo, contra Rusia. Lo que la guerra de Ucrania está aflorando, y esta es una de las ideas que yo quería manifestarte desde el punto de vista del orden internacional, lo que la guerra de Ucrania está aflorando es la aparición de un nuevo espacio geopolítico, esto que llamamos el sur global, que cada vez se está fortaleciendo más, que es un grupo heterogéneo en cuanto a la naturaleza y las características de los países que lo integran, que no son tampoco un punto cardinal fijo en el planeta, pero que coinciden todos en una idea, y es en la necesidad de desoccidentalizar el orden internacional. Y es por ahí, por esa vía, donde yo creo que irá esa reflexión que te hacía, de que el orden internacional después de la guerra de Ucrania será distinto al que habíamos visto hasta entonces. Antes de comenzar el programa, me hablabas sobre los resultados de una investigación que llevó a cabo un think tank relacionado a esto. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre esas conclusiones? Sí. Yo creo que además los espectadores van a poder ver las gráficas de esta encuesta, que desde mi punto de vista son muy ilustrativas en relación a esto que estamos conversando, ¿no? Un gran think tank muy reconocido en Europa, que es el Consejo Europeo de Relaciones Internacionales, elaboró un estudio al año de cumplirse la guerra, es decir, en febrero del 23, un estudio en el que preguntaba a la opinión pública internacional, no solo occidental, sino internacional, toda una serie de cuestiones relacionadas con el conflicto, ¿no? Y el resultado, grosso modo, digamos que el gran titular de esa encuesta decía que aunque la guerra de Ucrania había sido determinante para que el mundo occidental estuviera
cada vez más integrado y más cohesionado, porque este ha sido uno de los resultados de la guerra. Se ve, por ejemplo, en el caso de la OTAN, que ha incrementado sus socios, la capacidad de responder conjuntamente los países occidentales armando militarmente a Ucrania, contribuyendo al restablecimiento de su economía, la entrega de fondos, etcétera, etcétera. Mientras el mundo occidental se ha integrado, el resto del mundo se ha separado de ese occidente, ¿no? Entonces, esto es muy curioso. Algunas de las preguntas que se formulaban, por ejemplo, y algunas de las respuestas que había. Pues una de las preguntas decía, ¿están ustedes de acuerdo en parar la guerra aunque Ucrania deba ceder territorios? Es decir, alto el fuego o parar la guerra, incluso Ucrania cediendo los territorios nacionales que Rusia ha invadido. Nos decía, por ejemplo, que esta solución en la India lo apoyaba el 50% de la población. Esta encuesta nos decía que en Turquía lo apoyaba el 40% de la población. Y nos decía que en China lo apoyaba el 42% de la población. En Estados Unidos, por ejemplo, la cifra era del 22%, en el Reino Unido del 21% y en el resto de la Unión Europea el 30%. Otra pregunta que se hacía, también bien interesante, era: ¿continuamos la guerra para que Ucrania pueda recuperar sus territorios? En el Reino Unido el 44% de la población decía que sí, continuar la guerra. En el caso de la Unión Europea era el 38% y en el caso de los Estados Unidos el 34%. En estos países del sur global, continuar la guerra hasta que Ucrania recuperara sus territorios, la India solo lo aprobaba el 28% de la población, Turquía el 27% y China el 23%, ¿no? Bueno, hay otros parámetros de esa naturaleza, pero estos dos indicadores ya nos remite, desde mi punto de vista, a una situación, repito, en la que el mundo occidental aparece más integrado, porque eso es obvio, frente a la agresión rusa, pero hay otra parte de actores del sistema internacional, eso que llamamos actores del sur global, que tienen una perspectiva diferente de Occidente. ¿Podríamos identificar, para beneficio principalmente de nuestros estudiantes, quiénes serían esos actores? Bueno, es un conjunto de actores múltiples, heterogéneos en cuanto a sus características, sus naturalezas, incluso también en cuanto a sus objetivos, políticas, pero grosso modo, y efectivamente para poder situar en una fotografía a qué países nos estamos refiriendo, yo diría que básicamente se concentran en lo que llamamos los BRICS, que es un organismo, un grupo de países que hoy por hoy reúne a India, a Rusia, a Brasil, a China y a República Sudafricana. José Efraín, estos 5 países que integran los BRICS suponen actualmente el 42% de la población mundial. El 42% de la población mundial. Suponen el 30% del territorio del planeta. Suponen el 18% del comercio mundial. Y suponen el 23% de la riqueza mundial, del Producto Interior Bruto. Es decir, más que los países del G7. Y permítame que introduzca un elemento de máxima actualidad. Ayer se cerró en Johannesburgo, en República Sudafricana, se cerró la cumbre de alto nivel de estos países del BRICS. Han ido todo, han ido el presidente de China, ha ido el primer ministro de la India, ha estado el presidente de República Sudafricana, ha estado Lula y el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov, porque como sobre Putin hay esa orden de búsqueda internacional por los crímenes de guerra, seguramente ha preferido quedarse en Rusia. En esta cumbre internacional se han debatido varios temas, pero hay 2 que han sido esenciales desde mi punto de vista. Uno, que estos actores han reafirmado su compromiso para transformar el orden internacional y para transformarlo en un sentido de desoccidentalización. Es decir,
que ellos consideran que el orden internacional imperante actuara es un orden que beneficia a Occidente y que por lo tanto hay que reestructurarlo en un sentido más multipolar o de otra naturaleza. Esta es una decisión en la que ya se han ratificado. Pero es que el otro elemento importante, José Efraín, es que en esta cumbre se ha decidido ampliar los países del BRICS. ¿Y a quiénes han admitido? Han admitido a Irán, han admitido a Argentina, han admitido a Egipto, han admitido a Etiopía, han admitido a Arabia Saudí y han admitido a los Emiratos Árabes Unidos. Que han integrado a gente que a su vez son algunos amigos de Occidente y otros enemigos declarados. Y efectivamente, pero todos coinciden en que lo que ha venido imperando hasta ahora en cuanto al orden internacional se tiene que cambiar. ¿Y qué puede hacer Occidente para tratar de paliar la situación? Un Occidente, por ejemplo, políticamente hablando, atomizado, radicalizado, la izquierda, la derecha, en el continente europeo, con el Reino Unido fuera de la Unión Europea, Estados Unidos con una incertidumbre, podríamos decir, política, no hay candidatos, no hay una nueva generación de candidatos fuertes que uno pueda identificar claramente para suceder a Biden, y por el lado republicano a Donald Trump, que lidera todas las encuestas. Persona que estaba, en el caso de Donald Trump, opuesto a seguir apoyando sustanciosamente a la OTAN. ¿Qué le espera Occidente? ¿Se allanará a estas peticiones de los BRICS? ¿Tratará de repechar la jarda o tratar de rehabilitarse ante este escenario? ¿Cómo lo vislumbras tú como experto en estos temas? Bueno, yo creo que es, digamos que, difícil dar una respuesta muy contundente a todo esto, ¿no? Yo creo que entramos en un proceso de transformaciones, en un proceso de cambios, en un proceso, digamos que, de nuevas visiones, de nuevos comportamientos, con actores emergentes que antes, digamos que, tenían poco que decir en cuanto a la organización del orden internacional, y que sin embargo ahora, a través de estas estructuras, efectivamente, a través de estas organizaciones, están reclamando una participación diferente y están solicitando, están pidiendo, están convencidos de que hay que transformar ese orden internacional en otra cosa. En otra cosa es fundamentalmente una dimensión más multipolar, por ejemplo, una multipolaridad del sistema quizá flexible, que se pueda adaptar a distintos ámbitos regionales. Esto y es sin lo que un líder pide. Claro, ¿verdad? Porque en los tiempos de la Guerra Fría era la Unión Soviética y sus aliados, y Estados Unidos y sus aliados, pero ahora es Estados Unidos y Europa, ¿y quién es el líder? Podemos decir que es Rusia, podemos decir que es China, la India. Yo diría que en este siglo sería China, ¿no? La República Popular. Yo creo que también, ¿no? Yo creo que si podemos encontrar, digamos que alguien con capacidad de liderazgo global que puede, en primer lugar, contraponer a lo que ha sido, contraponerse a lo que es el gran poder norteamericano históricamente, hablando, con su capacidad militar, su capacidad demográfica, su capacidad económica, su capacidad cultural también, del soft power. Indudablemente este aspecto lo representa China, ¿no? Que tiene mundializados sus intereses de una manera total, ¿no? Yo creo que hay también algunos elementos interesantes a poder ver y reflexionar en torno a ellos, ¿no? Porque es cierto que los 40 años que duró la Guerra Fría fue un orden internacional que tenía unas reglas establecidas. Sí, claro. Y algo que los unía, claro, a ambos polos, ¿no? Ya, claro, que decir que no está presente, claro ahora. En las superpotencias sabían hasta qué punto podían enfrentarse o no, hasta qué punto podían dejar margen de maniobra a la otra para que controlara su zona de influencia, etcétera, etcétera. Es decir, había una lógica, había unas normas, por decirlo entrecomillado, ¿no? que permitían una cierta previsibilidad en los acontecimientos. Podían cambiar, lógicamente, pero había una cierta, digamos que, un nivel macro
en el que era difícil, digamos, que las cosas pudieran pasar de un elemento a una radicalidad. Eso es lo que ahora... Y que se dio lo que llamaba la coexistencia pacífica. Claro, la coexistencia pacífica o la distensión, por ejemplo, los grandes acuerdos que las superpotencias alcanzaron en temas de desarme o de política nuclear. Hoy día eso no... No está claro, por lo menos. Bueno, es que lo que hay que recordar es que muchos de los acuerdos que se firmaron, sobre todo en los momentos finales de la Guerra Fría, que iban en la línea del desarme, efectivamente, para construir un mundo no tan militarizado y dar opciones a un mundo más pacífico, más justo y tal, esa gran arquitectura de seguridad militar que se firmó a finales de la Guerra Fría y que iba en esa línea, eso ha desaparecido, porque esos tratados no se han rubricado, no se han vuelto a firmar y por lo tanto vivimos en una escalada de militarización absoluta, ¿no? Pedro, nos queda menos de un minuto. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que nos están viendo ante ese escenario? Sí. Sí, algo. Sí. Bueno, yo creo que es difícil. Yo creo que lo importante es que los ciudadanos seamos conscientes de la época que estamos viviendo, ¿no? Yo siempre he dicho que quizá uno de los grandes retos que tenemos como individuos, como hombres y mujeres, es intentar ser hombres de nuestro tiempo, hombres y mujeres de nuestro tiempo, y ser conscientes de las realidades que estamos viviendo, ¿no? Y yo creo que esta es un perfecto ejercicio para intentar aplicarlo a la guerra de Ucrania. Una guerra de Ucrania que yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa y no se puede olvidar, que ha sido y es una guerra de agresión y de conquista. Una guerra que tiene un responsable, que es la Rusia de Putin, que buscó no solo controlar los territorios donde en Ucrania había poblaciones rusófonas, sino que lo que quería era aniquilar la existencia de Ucrania como nación, porque consideraba además que el Estado ucraniano era un Estado ilegal y por lo tanto... Y que fue una invención soviética, decían ellos. Claro, o sea, Putin. Es que si me lo permites rápidamente, yo diría que en la guerra de Ucrania se solapan tres conflictos y esto es importante que la gente lo pueda retener. Hay un primer conflicto que podríamos decir es un cierto conflicto civil, ¿no? Porque opone a las regiones prorrusas de Ucrania con el poder de Kiev, ¿no? El Donbass, Lugansk, etcétera, etcétera. Que esa es una guerra que nace en el 2014. Esta es un primer nivel del conflicto. Hay un segundo conflicto que yo diría que es un conflicto existencial, porque es la guerra que Putin desencadena contra Ucrania y que él justifica diciendo que no existe la nación ucraniana y que el Estado ucraniano es un Estado ilegítimo e ilegal y que por lo tanto tiene que desaparecer. Y Ucrania, al no existir como nación, será anexionada por Rusia. Por lo tanto, para Ucrania es una guerra existencial, porque es vivir o no vivir, sobrevivir o no sobrevivir. Y hay un tercer nivel del conflicto, que es una guerra, yo diría, de carácter valórico, porque cuando Putin lanza la guerra, lo que dice es que lo que hay detrás de todo esto es su intento de acabar con el poder de Occidente. Y por lo tanto... Y la supervivencia de Rusia. Y la supervivencia de Rusia dirá, pero el conflicto para Putin sale ya de las fronteras ucranianas y lo plantea en un conflicto, digamos que valórico, de enfrentamiento contra el mundo occidental, contra Occidente, que es el responsable de que la Unión Soviética desapareciera, que para Putin, como dijo en más de una ocasión, ha sido el gran desastre geopolítico del siglo XX. Bueno, amigas y amigos, era el doctor Pedro Martínez Lillo que nos acompañó en este observatorio interamericano. Estén pendientes a nuestro canal en YouTube, Intermetro, para las futuras ediciones de este programa. Les habló el doctor José Efraín Hernández Acevedo en compañía del doctor Pedro Martínez Lillo, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias.